En esta parte del programa quiero saludar a Asdrúbal Aguiar, director del grupo IDEA y abogado constitucionalista. Asdrúbal, bienvenido, buena tarde para ti. Buenas tardes, querida Idani. Saludos a tus oyentes, siempre fieles. Asdrúbal, a ver, creo que hay mucho de qué hablar, mucho que interpretar. Hemos intentado comunicarnos con Juan Guaidó, vamos a ver si es posible tenerlo en el programa, pero ¿es o no en este momento encargado de la presidencia de Venezuela el diputado Juan Guaidó? De acuerdo con el orden constitucional venezolano, no se admite, ni siquiera a lo largo de nuestra tradición constitucional desde 1811 a partir de 1830 hasta el presente, la figura del vacío del poder ejecutivo. ¿Por qué razón? Porque el hilo constitucional de la conducción del Estado nunca se puede romper, tiene que mantenerse sin solución de continuidad. Cuando se da la hipótesis que está prevista en el artículo 233, que llegada la fecha, 10 de enero, de conclusión de un periodo constitucional, e iniciarse en ese instante el otro periodo constitucional, no encontrándose presente el presidente electo de la República para la toma de protesta o juramento, ipso iure, sin necesidad de debate, sin necesidad de declaratoria, sin necesidad de manifestación por parte de ningún poder, el presidente de la Asamblea Nacional es encargado de la presidencia de la República. Por esa razón, Idania, yo he dicho de manera muy categórica, muy firme, que así como se ha hablado de la hipótesis de la usurpación constitucional que tiene lugar en el momento en que el señor Nicolás Maduro Moros, no siendo presidente electo, no encontrándose bajo ningún supuesto constitucional para ingresar al ejercicio de la presidencia, lo hace de hecho y usurpa el poder, incurriendo en una suerte de sacrilegio constitucional, suscitando estas responsabilidades individuales en el señor Nicolás Maduro. Del otro lado, el titular de un poder público, que ha sido, en este caso, investido por la propia Constitución del ejercicio de la primera magistratura en calidad de encargado y transitoriamente, no puede omitir esas funciones a menos que renuncie a la presidencia de la Asamblea Nacional. Vale decir, es encargado de iure. Obviamente, el país, la comunidad internacional, lo que le manifestaba era eso. Usted, que es presidente de la Asamblea Nacional, ¿está o no ejerciendo la primera magistratura de Venezuela? Y pasó el día 10 sin esa manifestación, ha llegado el día 11 y Juan Guaidó, en buena hora, ha señalado que está dispuesto a respetar y acatar la previsión del 233. Asdrúbal, ¿basta con esa declaratoria que hiciera Juan Guaidó en este acto de hoy, en este cabildo que fue convocado? Es decir, no pasa por una declaratoria de la Asamblea, ¿basta con que asuma esa encargaduría de cara al país como lo ha hecho? Yo quiero también ser muy claro en esto porque siento que es una suerte de elemento fáctico, carácter político subalterno que está empañando el escenario. No hay que confundir a la Asamblea Nacional como cuerpo legiferante, responsable de dictar las leyes, responsable de administrar colegiadamente las competencias que le asigna la Constitución a la Asamblea, de lo que es la responsabilidad individual, indelegable, intransferible que tiene el presidente de la Asamblea Nacional de ejercer su competencia individual como encargado de la presidencia de la República. ¿Qué significa esto? Que Juan Guaidó, como encargado de la presidencia de la República, ejerce de manera personal las competencias que le corresponde al presidente de la República como cabeza del Poder Ejecutivo, como jefe del Estado y como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y él tiene que manifestarse a través de los actos de gobierno
que le permite la Constitución. Otra cosa es que la Asamblea Nacional dicte las disposiciones legislativas que a instancias del Poder Ejecutivo, en este caso del señor Guaidó, requieran de aprobación normativa para llevar adelante la realización plena del andamiaje constitucional. Esto es absolutamente claro. Por eso es que yo entiendo que Juan Guaidó, un joven que está asumiendo una responsabilidad de un momento histórico que no puede tener necesariamente la claridad y la experticia constitucional para expresarse como debe, hay momentos en que él confunde lo que es la Asamblea Nacional como cuerpo colegiado de lo que son sus responsabilidades individuales e intransferibles como encargado de la presidencia de la República. ¿Qué falta, Idania? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Bueno, lo que ha ocurrido a lo largo de todo el proceso constitucional venezolano. Y perdónenseme que ponga un ejemplo de naturaleza personal. De acuerdo con la Constitución de 1961, cuando el presidente de la República se ausentaba al exterior, obviamente no dejaba de ser presidente de la República, claro, pero no podía romperse el hilo constitucional del gobierno en el orden interno. Entonces el presidente de la República, mediante decreto, fue mi caso durante varias veces, al ministro de Relaciones Interiores lo nombraba encargado de la presidencia de la República. Pero no bastaba el decreto que se dictaba, en este caso es la Constitución el 233, sino que acto seguido yo tenía que presentar protesta, tomar juramento de mi cargo para efectivamente entrar en ejercicio del mismo. En este caso ya Juan Guaidó ha aceptado que ciertamente no va a dejar de lado sus responsabilidades como presidente encargado de la República. Él lo manifestó, lo ha expresado ya ante la comunidad internacional el secretario general de la OEA. Lo que correspondería es que de manera inmediata el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional ante el cuerpo le tome el juramento como encargado de la presidencia de la República. Ahora, en este momento entonces, Asdrúbal, podemos decir, en Venezuela hay un Tribunal Supremo ilegítimo que hace vida en Caracas. Y hay un Tribunal Supremo legítimo en el exilio. Hay un fiscal general en Venezuela y hay una fiscal general en el exilio. En este momento hay entonces un vacío de poder porque Maduro, que se juramentó ayer ante ese tribunal ilegítimo, es desconocido como presidente de Venezuela por buena parte del pueblo venezolano, por la comunidad internacional, y asume la presidencia Juan Guaidó. Ese es el panorama para tenerlo claro y que la gente que nos está viendo, nuestra teleaudiencia, pueda decir que es así como lo estamos diciendo. Con una corrección, no hay vacío de poder. Bueno, ya no, claro. Hay unos ciudadanos, como podría ser Idania Chirinos y Asdrúbal Aguiar, que a través de este programa de televisión le decimos a tu audiencia, mire señores, en este momento yo he decidido asumir la condición de presidente de Venezuela y a través de estas cámaras voy a dictar mis primeras disposiciones. Bueno, la policía tendría que venir a buscarnos a tu estudio. Acto seguido tendrían que llevarnos ante un tribunal porque estamos usurpando funciones públicas de manera indebida o eventualmente llevarnos a un psiquiátrico. Hay unos ciudadanos que de facto han usurpado unas funciones, los del tribunal mal llamado Tribunal Supremo de Justicia Ilegítimo en Caracas, el mal llamado Fiscal General Ilegítimo que está en Caracas, la mal llamada Asamblea Nacional Constituyente que está en Caracas, y el señor Nicolás Maduro que ocupa en el Palacio de Miraflores. Ellos son ciudadanos comunes que no están investidos de funciones públicas desde el punto de vista constitucional y carecen totalmente de legitimidad para mí. Eso es un hecho de fuerza. Eso es un golpe de Estado, dicho en otras palabras. Ahora, el orden constitucional que señala, cuando se produce justamente esa situación en que no hay presidente electo, ipso iure, para que no haya vacío, el presidente encargado de la República es el presidente de la Asamblea Nacional, que está en ejercicio ya de la presidencia de la Asamblea Nacional y como tal está en ejercicio de la encargaduría de la presidencia de la República. Lo que le faltaría es simplemente el elemento sacramental
de que preste el juramento como tal en las próximas horas. En Venezuela, por eso, no hay vacío de poder. Ahora, ¿cómo se resuelve la situación de quienes de facto están usurpando unas funciones? Eso es un problema de naturaleza fáctica y de naturaleza judicial. ¿Cómo se resuelve el despliegue de las competencias del encargado de la presidencia de la República? Simplemente con los actos del presidente, respaldado a su vez por la Asamblea Nacional legítima, reconocida interna e internacionalmente, electa mediante voto universal, directo y secreto, y por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que tiene el reconocimiento no solo de la Asamblea Nacional, sino también de la comunidad internacional. Vale decir, Venezuela tiene un Estado de Derecho, por una parte, funcionando con dificultades ante una invasión de hecho que han hecho unos señores que han usurpado determinadas tareas dentro de la vida venezolana. Ese es el cuadro real que tenemos en este momento. ¿Complicado? Sí. ¿Complejo? Sí. Que requiere firmeza y serenidad y mucho coraje para poder superar las circunstancias, sí. Esto es verdad, pero la realidad constitucional es también absolutamente clara. Complicado y complejo. ¿Qué va a pasar ahora, Asdrúbal? Cuando uno conversa, he tenido la oportunidad de conversar antes del programa con expresidentes, con gente en Venezuela, con diputados. Una vez llegado a este punto, ahora hay que proteger a Juan Guaidó, es decir, el régimen puede ponerlo preso, esa es la realidad. Para la comunidad internacional se estaría poniendo preso al encargado de la presidencia de la República. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Bueno, yo quisiera en este plano hacer referencia a una circunstancia ya de naturaleza política, de apreciación política que es pertinente. O sea, desde el punto de vista de las realidades políticas, que son las que se construyen y van adquiriendo corporeidad, una cosa es que el gobierno ponga preso a un diputado, cosa que es muy grave desde el punto de vista constitucional, y otra cosa es que el gobierno pretenda llevar a la cárcel a quien desde el punto de vista constitucional es el jefe de Estado, es el jefe de gobierno y es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Y eso obviamente disparará los mecanismos internos necesarios de protección de esa realidad y los mecanismos internacionales. Pero debería agregarte a esto, Idania, también un hecho cierto. Cuando en este tipo de circunstancias se han encontrado atrapados nuestros países, nuestras repúblicas que tienen larga tradición en esta naturaleza de experiencia, hay un hecho cierto. La vida política tiene unos riesgos y nadie puede ejercer el liderazgo de un país esperando que primero llegue una póliza de seguro y esperando además que alguien le dé una póliza de reaseguro. Porque justamente la conducción del poder en Venezuela no es una conducción asamblearia. Venezuela es un país de carácter presidencial, es un país de vocación centralista, a pesar de que se haya luchado contra ello a lo largo de nuestra experiencia constitucional. Y en la medida en que justamente el que es titular de esa responsabilidad no la ejerce a cabalidad, se desatan los demonios. El presidente José María Vargas, el primer presidente civil que tenemos nosotros, iniciada la vida republicana en 1830, deshojaba la margarita frente a los militares en cuanto al ejercicio del poder y al final simplemente se le fue el poder de las manos y no logró sostener el andamiaje de la República. Tuvo que salir a su auxilio el general José Antonio Páez. En este momento ciertamente se requiere de con coraje quien es presidente de la Asamblea Nacional, acompañado por el país, acompañado por el pueblo, acompañado por la Fuerza Armada, que entienda que tiene deberes ahora para con su comandante en jefe de la Fuerza Armada, ejerza en plenitud con los riesgos que eso implica, la posibilidad, ejerza en plenitud sus funciones como encargado de la presidencia de la República. Porque si lo que se busca es al final, y en esto quiero ser absolutamente categórico también, que el presidente Juan Guaidó salga protegido en ejercicio de su encargaduría para que la despliegue desde Bogotá o desde Brasilia, obviamente hay una suerte de pastoreo de nubes, hay una irrealidad
Claro. en donde la realidad se extiende en el orden interno, que en el orden interno hay riesgo de que se cierre la Asamblea Nacional. Por Dios, esa experiencia la vivió la Asamblea Nacional a partir de enero del 2016, cuando los 112 diputados se instalaron y el gobierno se encargó de castrar a esa asamblea, y el gobierno se encargó de poner presos a varios diputados, Sí. y el gobierno se encargó justamente de inhabilitarla en el ejercicio de sus competencias. En esta oportunidad, ¿acaso consideran ellos que habrá pólizas de seguro que impidan eso? No, la realidad es que el gobierno de facto, quien ejerce materialmente el poder fáctico y bruto sin apoyo constitucional, actuará obviamente de manera primitiva contra la Asamblea Nacional. La pregunta es, ¿esa Asamblea Nacional acompañada por el pueblo está dispuesta a volver a pasar la circunstancia que se dio en enero del 16? Vale decir, disminuir las aguas para tratar de coexistir con quienes de facto han usurpado el poder, o está dispuesto a romper el cordón umbilical para que la República logre alcanzar con el apoyo de la comunidad internacional sus pulmones democráticos. Ese es el gran dilema que hay en este momento. No quisiera, Idania... Ajá. Sí, sí, termina, por favor. No quisiera dejar de señalar algo que es importante, porque hay mucho leguleyismo alrededor de este tema. Ok. El tema de la reparación de lo que algunos llaman el vacío constitucional y la aplicación del artículo constitucional que obliga al presidente de la Asamblea a asumir el poder. Eso se debatió justamente en el año, en diciembre de 2012, cuando no había presidente, el presidente electo no iba a acudir a juramentarse a la Asamblea Nacional porque estaba muerto en La Habana. Y en esa circunstancia la totalidad de los constitucionalistas en Venezuela señalaron que en ausencia del presidente electo que deba juramentarse, tiene que producirse la asunción inmediata del cargo de encargado de la presidencia de la República por el presidente de la Asamblea Nacional. ¿Qué ocurre? En aquel momento Nicolás Maduro practicó y puso en práctica la primera usurpación constitucional, impidiendo que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, asumiese la condición de encargado de la presidencia. Y en esta oportunidad se está repitiendo la película exactamente igual. Y por eso es que no se quiere que se mencione la soga en la casa del ahorcado. Y por eso es que hay dudas en hablar acerca de la disposición constitucional que le impone al presidente de la Asamblea ejercer esa encargaduría. Porque ciertamente esto hace regresar la película hacia atrás y nos recuerda que Nicolás Maduro no es que usurpó este 10 de enero la jefatura del Estado por la vía de facto, sino que también lo hizo el 10 de enero del año 2013. Pero, Asdrúbal, bueno, primero comentar que ya hay gente en la Asamblea Constituyente que ya pide que Juan Guaidó sea puesto preso. Pero si vamos a lo constitucional, hay 3 artículos que se están esgrimiendo para que Juan Guaidó asuma la encargaduría de la presidencia. Se habla del artículo 233, del 333 y del 350. El 3 no me iba a referir a este. Quiero, mi equipo de producción, cámbienme este que es el que quiero dejar de último. Quiero ir primero al artículo 333. Este señala que todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de la vigencia de la Constitución. El artículo 350 es el que le da al pueblo venezolano la facultad de desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. Pero el 233 habla de que serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la República su muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo, la incapacidad física o mental permanente, el abandono del cargo declarado por la Asamblea Nacional, así como la revocatoria popular de su mandato. Cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. ¿Cuáles de estos
lo que estamos asumiendo para basarnos en el 233? Mira, es que cada quien ve la mesa desde su pata, o cada quien ve su árbol sin mirar el bosque de manera conjunta. El 233 plantea una situación objetiva, inmediata y no hipotética. ¿Cuál es? En ausencia de un presidente electo que tenga que juramentarse, la transitoriedad, porque no se admite el vacío de poder, le corresponde al presidente de la Asamblea Nacional en términos individuales. Entonces reconocen Segunda a Maduro parte, pero Maduro no es presidente electo. No, perdóname, es que me estoy refiriendo justamente a eso. Como no había presidente electo que tomase juramentación el día 10 de enero, ipso iure el presidente de la Asamblea Nacional es el presidente encargado de la República. Estamos allí frente a una situación objetiva, material, corpórea desde el punto de vista constitucional. No es hipótesis, no es pastoreo de nube. Segundo, esa norma le pide y le exige al presidente de la Asamblea Nacional convocar elecciones y celebrarlas dentro de los 30 días siguientes a el ejercicio provisorio de la presidencia. Aquí estamos frente a una situación real, objetiva, pero de ejecución paulatina. ¿Qué significa esto? Que como no hay Consejo Nacional Electoral en Venezuela legítimo, porque el que existe no existe constitucionalmente, tiene aquí sí el cuerpo legislativo que tomar las disposiciones necesarias, auxiliado por los órganos que necesite para ello, a objeto de restablecer la funcionalidad del poder electoral en Venezuela, de modo tal de que más allá de los 30 días, en esto hay precedentes jurisprudenciales, puedan realizarse las elecciones presidenciales que nos den un presidente electo que pueda ser juramentado ante la Asamblea Nacional. Otra situación, como hay parte del andamiaje constitucional que simplemente ha sido destruido, bueno, la disposición del 333 constitucional le dice a los ciudadanos que investidos o no de autoridad, tienen que colaborar activamente a través de los mecanismos que se le permiten en la vida institucional y política para ayudar a que el señor Juan Guaidó no sea un alma solitaria en el ejercicio de la presidencia de la República y pretenda el país dejarle a él solo en términos individuales el que rescate la plenitud constitucional. Esa es la realidad. Y el 350 lo que dice, mire señores, nada de lo que haga Nicolás Maduro, nada de lo que hagan sus ministros, nada de lo que haga el fiscal general ilegítimo, nada de lo que haga el poder electoral puede ser acatado por los venezolanos. Y esto tiene una consecuencia adicional. Nada de lo que ellos hagan, porque hay una usurpación, tiene validez alguna. Todo lo que hagan es nulo de toda nulidad. Y eso es justamente el reflejo que tiene a nivel de la comunidad internacional. Los únicos actos válidos serán aquellos que salgan de la firma de Juan Guaidó como presidente encargado de la República, que salgan de la firma de Juan Guaidó como presidente de la República poniéndole el ejecútese a las leyes que dicte la Asamblea Nacional, y los actos que dicte él serán los únicos reconocidos por Venezuela y por la comunidad internacional. Vale decir, esto es una suerte de mesa con cuatro patas que tiene que ser totalmente integrada. Lo que pasa es que yo entiendo que en medio de esta circunstancia, a pesar de que el día 10 se venía anunciando desde hace tiempo, cada uno de los actores dentro de la mesa política veía solamente su árbol y no el conjunto. Porque unos hablaban de la necesidad de un cuerpo que ayudase al restablecimiento del orden constitucional con fundamento en el 333. Perfecto, sí, para las partes de la Constitución que son hipotéticas, porque no se pueden realizar de manera inmediata porque hay impedimentos materiales para la realización constitucional. Pero está la otra pata en donde se dice, por lo pronto, para que no haya vacío de poder, el presidente de la Asamblea, quiéralo o no, a menos que renuncie, es el encargado de la presidencia de la República. Aquí hay un cumplimiento inmediato de la norma constitucional. Entonces, es una suerte de acompasamiento que tiene que darse entre todo este conjunto de situaciones. En resumen, no hay vacío de poder porque simplemente no lo permite el orden constitucional venezolano, ni el actual ni el histórico.
En segundo lugar, hay usurpación de poder, porque hay unos señores que de hecho, sin estar investidos en funciones constitucionales, a la marcha están tratando de ejercer el poder como si fuesen poderes constitucionales. En tercer lugar, frente a los que están ejerciendo ilegítimamente los poderes constitucionales, debe resistir el pueblo y no acatar ese mandato. Y frente a la actividad que debe desplegar el señor presidente de la Asamblea como presidente y cabeza del Estado y el cuerpo legislativo, el pueblo no puede dejarlo solo. Y el 333 les dice que, investidos o no de autoridad, tienen que acompañar al restablecimiento constitucional. De allí la importancia de ese consejo integrado por todos los actores de la vida venezolana para que ayuden justamente a que esto llegue a buen puerto. Pero, repito de nuevo, la política no se ejerce con pólizas de seguro. Y lo primero es primero. Lo primero es que el presidente de la Asamblea Nacional, como ya lo ha aceptado, es el encargado de la presidencia de la República. Ya ha obtenido el reconocimiento de la Secretaría General de la OEA y le ha puesto cese a un pecado en el que podía incurrir y había el temor. Y es que incurriese en la omisión constitucional, que lo hacía responsable también de manera individual. Porque es un pecado la usurpación, pero es otro pecado también la omisión constitucional. Frente a esto lo que queda es que le suelten las amarras al encargado de la presidencia de la República y recuerde a la Asamblea que una cosa son sus competencias colegiadas y en junta directiva, claro, y otra cosa es las responsabilidades constitucionales de Juan Guaidó como cabeza del Estado y en este caso comandante en jefe de la Fuerza Armada. Último minuto. NTN 24. Todo esto, Asdrúbal, estamos conversando con Asdrúbal Aguiar, director del Grupo IDEA, abogado, constitucionalista. Todo esto sabemos que va a traer consecuencias. Me acaban de mandar, tengo aquí un tuit y tengo información de que esto sería cierto, sería extraoficial, pero es un tuit de TV Venezuela, donde estarían reportando que se han emitido 50 órdenes de captura para dirigentes de Voluntad Popular y su sede al este de Caracas. Ante estos rumores, las personas que se encontraban en el lugar, por supuesto, desalojaron las instalaciones de este partido opositor. A esto es lo que vamos a llegar, esto es lo que vamos a afrontar a partir de este momento, el acoso del régimen, la cárcel, la persecución. Mira, eso es previsible, Idania, porque hay que tomar en consideración que Venezuela se transformó a lo largo de las últimas 2 décadas en un estado criminal, en un estado narcotraficante, no un narcoestado. Un estado cooptado por mafias terroristas y vinculadas al negocio internacional de la droga, al terrorismo, que usurpó funciones constitucionales que no le correspondían. Entonces, el proceso de desalojo de esta gente es un proceso que transita necesariamente por la racionalidad en el campo de la seguridad y no solo por la racionalidad constitucional, y en esto ciertamente tenemos que estar absolutamente claros. Lo que pasa es que los actores de este lado, apertrechados con la comunidad internacional, con el apoyo de la población, tienen que dar los pasos firmes y seguros para crear las realidades que sostengan el apoyo internacional. Y por eso es que el primer paso, con todos los riesgos que ello implique, que debe dar el señor Juan Guaidó, es juramentarse inmediatamente como encargado de la presidencia de la República, habiendo entendido, no solo aceptado, habiendo entendido que como presidente de la Asamblea Nacional es el presidente encargado de Venezuela. Claro, hay el riesgo de que los salteadores que están ocupando de facto el Palacio de Miraflores hagan preso al presidente constitucional y provisional de la República Bolivariana de Venezuela. Eso tiene una entidad distinta a que hagan preso a un ciudadano común al quien se le ha ofrecido unas funciones de Estado y no ha decidido asumirlas, no ha querido asumirlas. Diputados presos de Voluntad Popular han sido los más perseguidos a lo largo de todo este tiempo. Ahí está Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional última, asilado en la Embajada de Chile, para poner un ejemplo.
Así que esas realidades son las realidades que hemos trillado en el curso de los últimos años. Entonces no deberían sorprendernos en estas circunstancias. Pues es noticia en desarrollo, estamos intentando verificar, confirmar más adelante. Es factible que podamos tener 1 o 2 diputados con nosotros de voluntad popular para saber exactamente qué es lo que está pasando. Pero bueno, era previsible absolutamente. Me dicen que Nicolás Maduro estaba hablando hace unos minutos, hay que chequear lo que estaban diciendo, pero es noticia en desarrollo. Es lo que está ocurriendo en Venezuela, es lo que se pedía desde ayer, que Guaidó asumiera esta encargaduría, que le hablara al país. Dime, Asdrúbal. Te quito solo unos segundos porque es algo crucial para la vida política venezolana. Dime. La Fuerza Armada venezolana está educada en el mundo de los símbolos. La Fuerza Armada venezolana necesita que el jefe del Estado muestre los símbolos de su poder constitucional. El tener que formalmente juramentarse y asumir los símbolos de la República es lo que ciertamente le va a ganar la respetabilidad de la Fuerza Armada Nacional, que está consciente del acto de usurpación ejecutado por Nicolás Maduro Moro. Y esto lo dicta la experiencia, y yo hablo en este caso con la experiencia. Asdrúbal, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta primera parte del programa. Es noticia en desarrollo, lo estamos diciendo, hay que hacerle seguimiento, lo sabíamos desde esta mañana. Cuando escuchamos del diputado Guaidó que asumía esta encargaduría de la presidencia de la República, el régimen no se había manifestado. Acabo de ver un Twitter, no se los pongo en pantalla, no lo tenemos todavía, pero lo acabo de ver muy en el lenguaje de la persona que escribe el tuit, que voy a intentar ahora porque ya por supuesto tenemos tanto, es Iris Varela. Ahora lo perdí lo tenemos en pantalla. Allí dice: Guaidó, ya te acomodé la celda con tu respectivo uniforme. Espero que nombres rápidamente a tu gabinete para saber quiénes te van a acompañar. Muchacho pajúo, le dice Iris Varela a Juan Guaidó, en el lenguaje que por supuesto los miembros del chavismo tienen acostumbrado tanto al país como a la comunidad internacional. ¿Se atreverá el régimen Asdrúbal a poner preso a Juan Guaidó? Es probable, pero ese es justamente el riesgo de la responsabilidad histórica que le ha correspondido a este joven de la generación de 2007, a quien hay que darle, repito, todo nuestro acompañamiento, toda nuestra solidaridad y toda nuestra capacidad de lucha para que pueda salir adelante en medio de esta circunstancia tan compleja, repito, y de desafío histórico que tiene por delante. Pues gracias, Asdrúbal Aguiar, gracias por estar con nosotros, es noticia en desarrollo. Cualquier eventualidad me comunico contigo nuevamente. Buena tarde. Muchas gracias, Idania, gracias por la paciencia a tus oyentes.